Soy Edgardo Calvente, trabajo en el Centro Académico Romano Fundación y vamos a comenzar agradeciendo a los ponentes de Microbank que se han prestado para participar en esta mañana, a su presidente Juan Carlos Gallego, a Cristina González, su directora general, y a Elena Martín, la directora de Comunicación e Impacto Social. También vamos a agradecer a las tres empresas colaboradoras. Esta convocatoria se ha lanzado a más de 2.000 instituciones de forma directa a través del correo. Hemos recibido la inscripción de más de 110 instituciones, así que agradecemos a las personas y a las instituciones que se han inscrito para conocer lo que teníamos que compartir con vosotros en el día de hoy. Y como decía, agradezco a estas empresas colaboradoras, a Ágora Social, una empresa social, a Pratt Consulting, también una empresa social, aunque es una consultora, y a Salesforce.org, una empresa internacional, la más importante en el mundo en CRM, que hace grandísimos aportes a las organizaciones del tercer sector a través de su CRM. Estamos al final de un año muy particular, caracterizado por una pandemia global que definitivamente hará estragos en la economía, pero esta realidad, que es muy complicada, impulsa a todos nosotros o nos impulsa a las personas que trabajamos en el tercer sector a que tengamos y pongamos más esperanza en el futuro, a que utilicemos mejor nuestras competencias, nuestras habilidades, también a que echemos manos a todos los recursos disponibles, y este sería el caso de hoy, porque Microbank y las soluciones que presta a las instituciones del tercer sector, en definitiva, son un recurso del cual las instituciones del tercer sector podemos echar mano. Y también a aplicar nuestra máxima creatividad. En este futuro próximo en el cual tengamos que salir a apoyar a los más necesitados, en el cual tengamos que reconstruir un montón de cosas que han desaparecido, o por lo menos como las conocíamos, jugarán un papel importante las empresas sociales, que son todas ellas un modelo innovador, que buscan soluciones a problemas sociales y que son sostenibles porque obtienen beneficios, que generan empleos. Y en el encuentro digital del día de hoy vamos a dirigirnos en general a todas las instituciones del tercer sector, también a todas las sin fines de lucro y en particular a las empresas sociales que tienen un papel fundamental en ese futuro. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que a través de estas soluciones que vamos a conversar en la mañana de hoy puedan consolidarse y generar mayor beneficio social a la comunidad. Así que vamos a comenzar con un vídeo institucional para conocer mejor a Microbank, para saber de qué se trata, y a continuación su presidente, don Juan Carlos Gallego, nos dirigirá unas palabras, nos comentará algunas cosas. Le pido al auditorio que ya a partir de este momento, cuando deseen, al pie de página tienen cómo pasar sus preguntas. Si quieren referir a quién se la hacen a la pregunta, encantado, y si no, yo recibiré todas las preguntas y las distribuiré. Pues muchas gracias y avanzamos con el vídeo. Marcos. En Microbank nos sumamos al compromiso de CaixaBank de contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad. Por eso, ante la crisis sin precedentes que estamos viviendo, ahora más que nunca estamos al lado de los que más nos necesitan.
Estamos con los autónomos y las microempresas, proporcionándoles acceso a la financiación para ayudarles a superar los obstáculos derivados de la crisis del coronavirus. Apoyamos a los emprendedores para hacer del autoempleo una alternativa viable que contribuya a la recuperación económica. Estamos con las familias, ofreciéndoles facilidades para afrontar sus préstamos con más flexibilidad. Estamos con las empresas sociales, porque ahora más que nunca, estas entidades garantizan el bienestar futuro de la sociedad, especialmente de sus colectivos más vulnerables. Estés donde estés, a través del servicio CaixaBank Now y de la red de oficinas de CaixaBank, ahora más que nunca estamos contigo. Porque entre todos podemos seguir avanzando. Contigo más que nunca. Microbank. Pues muy bien, entonces a continuación de este video presentamos a don Juan Carlos Gallegos, presidente de Microbank. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, Edgardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que también estáis conectados a este acto y por supuesto muchísimas gracias a las tres instituciones que has comentado y que han colaborado para organizarlo. Muchísimas gracias también a la Oficina de Instituciones de Madrid, que me dicen que con Óscar Romera ha sido quien tiene la relación con vosotros y ha tratado de poner todo el cariño para organizar todo esto, y muchísimas gracias, por supuesto, a Microbank y a las tres personas que están ahí, que son las que lo dirigen, a Cristina González Viu como directora general, a Ángel Soto como director comercial y a Elena Martín como directora de comunicación, y de algo muy importante en un día como hoy, que es el impacto social también dentro de Microbank. Bueno, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es el último, no hemos querido hacer nada especial para el día de hoy, pero sí el último vídeo que tenemos colgado en nuestra web, muy relacionado con un año como este, propio de la pandemia, pero que refleja bastante bien lo que es Microbank y lo que hacemos en Microbank. En el fondo, yo ahora en estos, no sé cuánto tiempo me habéis dado, 10, 15 minutos, lo que quiero es resumiros eso en una serie de datos para que os hagáis a la idea de qué es lo que hace Microbank, como anticipo a lo que verdaderamente dentro de Microbank os incluye a vosotros, que es la línea Easy, y que explicará después Cristina como directora general. Yo lanzaría 4 ideas o 4, es una forma de hablar, no sé si al final saldrán 4 o 6 ideas clave de lo que es Microbank. Primero, es un banco que creó la Caixa, la entonces Cajas de Ahorros, la Caixa, en el año 2007, y que seguía por los valores propios de CaixaBank: calidad, confianza y compromiso social, y que sigue el modelo de banca socialmente responsable de CaixaBank. Es decir, yo diría, es un banco que es el banco social dentro de un banco que asimismo es muy social porque procede de ser una antigua caja de ahorros. O en nuestro caso, dirías, ese banco que está a mitad de camino entre un banco social como CaixaBank y una fundación como la Fundación La Caixa. ¿Cuál es la misión de Microbank? Sería lo primero que hay que conocer. Pues la misión la podemos definir como contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad, facilitando el acceso al crédito a todos aquellos colectivos y todos aquellos proyectos que tengan un fuerte impacto social. Es decir, nosotros lo que hacemos es dar crédito, exactamente igual que cualquier banco, pero lo hacemos a aquellos que tienen más impacto social o aquellos que pueden tener más dificultad para acceder al crédito en la cantidad de bancos que ya existían en España cuando se creó Microbank. ¿Y cómo hacemos esto, que es nuestra misión? A través de 2 formas, básicamente. Una, la de los microcréditos, y otra, a través de lo que hoy vamos a poner el foco fundamental, lo que nosotros hemos llamado otras finanzas con impacto social. ¿A quién damos microcréditos? Microcrédito, en el fondo, lo podemos definir como un crédito hasta 25.000 euros. Eso es lo que definimos nosotros
en España como un microcrédito. Lo damos a las familias que tienen ingresos menores de 19.300 euros este año, es decir, que son familias que tienen, hemos querido considerar el mismo requisito que ha considerado el Estado este año para poder acceder a todas sus ayudas, que es 3 veces el IPREM, esos son 19.300 euros. Pues las familias que tengan unos ingresos menores de 19.300 euros al año, naturalmente brutos, que es muy poco dinero para poder vivir una familia, son las que, como podrían tener dificultades de acceso en un banco tradicional, nosotros lo cubrimos a través de Microbank. Y en el caso de los emprendedores, de los negocios, siempre emprendedores que facturen menos de 2 millones de euros al año y que tengan menos de 10 empleados. Si no cumple estos 2 requisitos, los clientes serán de un banco tradicional como es CaixaBank, pero no lo serán de Microbank. Es decir, Microbank nos dirigimos a la parte más vulnerable de la sociedad. De esa forma lo hacemos a través del microcrédito, pero tenemos otras cosas que pueden ser créditos de importes mayores, como va a ser este del Easy. Y de importes mayores que lo canalizamos a través de eso que decimos que no son microcréditos, pero que generan mucho impacto social. Y que básicamente son los préstamos a la economía social, préstamos a la innovación, a la salud o a la educación. Hoy nos vamos a centrar en la economía social. Es decir, la línea Easy es un producto que se crea dentro del paraguas de Europa con el FEI, con el Fondo Europeo de Inversiones, para apoyar en la medida de lo posible a la economía social, que al final diremos además por qué a la economía social y por la importancia que tiene la economía social. Segundo punto que os queremos comentar. ¿Cuánto hemos dado hasta ahora? ¿Cuánto hemos financiado? Es decir, ¿de qué volúmenes estamos hablando? ¿Cuál es la importancia de Microbank en el mercado? Bueno, la primera idea es Microbank es el mayor banco de microcréditos que hay en Europa. Somos los que tenemos el foco puesto en algo, y eso nos permite hacerlo mejor y poder dar más volumen, poder apoyar más a la sociedad de lo que lo pueden hacer otros bancos inmensamente mayores. Desde que nos creamos, desde que se fundó Microbank, hemos dado ya más o menos en la mitad de este año, hemos llegado al 1.000.000 de créditos por más de 6.000 millones de euros. Pero en los últimos años eso viene creciendo de forma muy fuerte. El año pasado dimos más de 100.000 créditos por 725 millones de euros y este año, sin cerrar el año, ya llevamos más de esos 100.000 créditos por más de 860 millones de euros. Es decir, cerraremos el año por encima de los 900, entre 900 y 950 millones de euros. Lo podemos redondear, prácticamente vamos a dar 1.000 millones de euros nuevos este año en forma de crédito. Por encima del 30% de lo que ya dimos el año pasado y básicamente por las necesidades que han tenido las empresas a lo largo de este año. Vamos prácticamente a duplicar lo que dimos el año pasado. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo llegamos a la sociedad, tanto a las familias como a estas empresas? ¿Cómo pueden dirigirse a Microbank o cómo nosotros nos acercamos a ellos? Primero, a través de todas las oficinas de CaixaBank. CaixaBank tiene la mayor red de oficinas que hay en España, con mucha diferencia sobre los siguientes bancos, y a través de esa red de oficinas nos podemos dirigir a todos los rincones del país, a todas las necesidades que pueda haber en el país. Simplemente con que alguien entre en una oficina de CaixaBank, saben perfectamente lo que es Microbank y cómo pueden aprovecharse de las líneas de Microbank. Segundo, además tenemos acuerdos con más de 600 entidades colaboradoras a lo largo del país. Es decir, además de las 4.000 oficinas que tiene hoy CaixaBank, hay 600 entidades colaboradoras entre las que están diferentes ayuntamientos, cámaras de comercio, universidades, es decir, de forma muy diversa. Muchos de vosotros podríais ser también. A través de esas entidades colaboradoras nos acercamos también a la gente que lo pueda necesitar más. Y en todo esto tenemos el apoyo, por supuesto, además de CaixaBank, que es
el dueño de todo esto, el propietario al 100% y nuestro principal financiador, los recursos fundamentales los conseguimos de CaixaBank, también nos financiamos y tenemos el apoyo de las instituciones europeas. Tenemos el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, que nos financia, tenemos el apoyo del CEP, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que también nos financia, y tenemos el apoyo en España del ICO, que también nos financia, y en Europa del Fondo Europeo de Inversiones, que cubre parte del riesgo, básicamente con empresas, que de otra forma sería muy difícil que pudiésemos asumir en la totalidad nosotros. ¿Cómo medimos algo que es muy importante para vosotros? ¿Cómo medimos el impacto social? Bueno, luego lo explicará Elena, que es la que sabe más de todo esto, pero yo 4 líneas. Primero, lo hacemos una vez al año. Esto no se puede hacer todos los días porque tiene un coste enorme, no solamente económico, sino un coste de tiempo enorme para nosotros y para las empresas como vosotros, que sois las que tenéis que acabar dando los datos para poder medir qué repercusión ha tenido eso en la sociedad. Por lo tanto, se hace una vez al año. Y una vez al año para nosotros es muy importante analizar ese impacto y valorarlo para ver cómo realmente cumplimos nuestra misión, esa misión de apoyar a la gente más vulnerable que puede haber en la sociedad. Bueno, los últimos datos que tenemos son de 2019. Lógicamente, en el 2020, al menos la parte de las empresas habrá aumentado de forma sustancial porque hemos prácticamente duplicado lo que hemos puesto en el lado de las empresas. Pues en el año 2019 hubo más de 80.000 familias con problemas para poder financiarse en cualquier institución financiera en España, que cubrieron sus necesidades a través de Microban. Bueno, ahí, a través de ello, estamos contribuyendo de forma clarísima a la inclusión financiera. Es decir, España es un país bancarizado al 100% absolutamente para todo, pero todavía para la gente más vulnerable hay problemas de bancarización. Bueno, a través de Microban conseguimos que esa parte más vulnerable pueda tener acceso al crédito. Gente que luego no sé si lo comentará Elena, pero para mí es un dato muy importante que nos haga ver a qué gente nos estamos dirigiendo, que la gran mayoría de ellos no son capaces de asumir un imprevisto de 600 euros. Es decir, cosas de esas medimos. Gente que un imprevisto de lo que puede costar una lavadora o un frigorífico no lo podrían cubrir en un mes normal con los ingresos normales que pueden tener. Pero el año pasado, de la misma forma que atendimos las necesidades de las 80.000 familias, creamos nuestra financiación, ayudó, contribuyó a la creación de 9.000 nuevas empresas, 9.000 nuevos negocios, que a su vez crearon 20.000 puestos de trabajo, algo por encima de 20.000 puestos de trabajo, que a su vez, entre todas las empresas que se relacionan con estas a las que hemos dado financiación, hay 50.000, más de 56.000 familias, empleados, que están vinculados a ellos. Y el número mucho más macro, pero para que veamos la importancia que puede poner o que puede tener este tipo de financiación, esta financiación contribuyó a dotar al PIB, al Producto Interior Bruto del país, en más de 1.500 millones de euros. Es decir, esos 725 millones que dimos nosotros contribuyó a crear riqueza por encima de 1.500 millones, es decir, más que duplicamos lo que nosotros pusimos. Y algo a lo que en Microban le damos muchísima importancia y yo lo quiero recalcar hoy aquí porque lógicamente nos estamos dirigiendo a empresas sociales, contribuimos a desarrollar 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 8 de las 17 ODS de Naciones Unidas, que es uno de los pilares para nuestro funcionamiento, para nuestro día a día. Y así, a modo de ejemplo, podríamos decir que a través de los microcréditos familiares, esos que sirven para cubrir las necesidades de esas 80.000 personas el año pasado, pues contribuimos lógicamente al
ODS número 1, que es el fin de la pobreza, contribuimos a la igualdad de género y contribuimos a la reducción de desigualdades. Este año se han generado unas desigualdades inmensamente superiores a las que había en España en los años anteriores. Y el COVID va a ser una de las principales consecuencias que va a tener, la enorme generación de desigualdad que se va a crear a lo largo de este año. Bueno, un banco como el nuestro contribuye de forma clara a esa reducción de las desigualdades porque estamos apoyando a la parte que más ha sufrido y que más ha podido marcar esa diferencia en términos de igualdad con lo que tenía hasta hace un año. Pero a través de los microcréditos negocios contribuimos a que la gente pueda tener un trabajo decente y al crecimiento económico como tal, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, o al apoyo a la industria, la innovación y las infraestructuras, que es el número 9. O a través de nuestros microcréditos para la salud contribuimos al número 3, que es simplemente aumentar la salud y el bienestar de la población. O a través de nuestros préstamos a la educación, a través del préstamo Máster Erasmus con Europa, o a través del préstamo de posgrado que tenemos en unión con la Fundación Bancaria La Caixa, contribuimos a que todo el mundo pueda tener una educación de calidad. O a través de esos acuerdos que os estaba diciendo antes, ¿no? con esas entidades colaboradoras, o con el FEI, o con el BEI, o con todas esas entidades con las que llevamos acuerdos, pues lógicamente generamos alianzas para conseguir todos nuestros objetivos. En resumen, podríamos decir que Microbank contribuye de forma muy, muy importante en la sociedad española, primero, a la inclusión financiera, segundo, al desarrollo de las personas y de las familias, y tercero, al desarrollo económico del país y a la creación de empleo tan necesaria para el desarrollo de estas familias. Bueno, esto es lo que sería Microbank de forma muy, 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 muy resumida. Una de las partes de Microbank es lo que va a explicar ahora a Cristina, y es donde queremos que hoy pongáis el foco. Y le hemos dado mucha importancia desde hace más o menos un par de años que estamos desarrollando la línea Easy, que es una línea Easy, le llamamos porque es una línea que el nombre se puso en Europa y aprovecharon este nombre en inglés, para empresas sociales, que la tenemos en línea con el Fondo Europeo de Inversiones. ¿Y por qué son tan importantes para nosotros las empresas sociales? Y queremos tener una línea especial para empresas sociales, que ahora comentará Cristina, con un importe por operación muy superior al que damos a través de los microcréditos. Primero, porque realicéis una labor que es imprescindible para el bienestar del conjunto de la sociedad, que es algo en lo que nosotros estamos trabajando con el foco puesto en ello. Y segundo, y quizás tan importante como el primero, porque necesitáis una financiación diferente, porque tenéis unas necesidades diferentes al resto de las empresas. Entonces tenemos que ser capaces de daros algo diferente en base a esas necesidades y en base a lo que estáis aportando a la sociedad. Simplemente porque muchas veces, y cuando doy estos datos, hay alguien que le llama la atención, ¿no? Y hay veces que incluso los que os dedicáis mucho más a la economía social estáis tan metidos en el día a día que hay veces que no conocéis la trascendencia que tienen empresas como las vuestras dentro de la economía española. Las empresas de economía social, como las vuestras, aportan, en números redondos, aproximadamente un 10% del PIB del país. Aproximadamente un 10%. Daros cuenta que estamos hablando que la mayor industria de este país es el turismo, que aporta un 13%. Bueno, la economía social en este país aporta aproximadamente un 10%. Y da empleo a aproximadamente el 12,5% del empleo que hay en este país. El 43% de la población de España está vinculada a la economía social, está vinculada a las empresas que trabajáis en este mundo de la economía social. En los últimos 8 años habéis creado más de 30.000 entidades, es decir, se han creado en los últimos 8 años más de 30.000 entidades de economía social, y se han creado más de
prácticamente 200.000 nuevos puestos de trabajo en la economía social en 8 años. Pero lo que es más importante, hay más de 130.000 personas con discapacidad o en riesgo de exclusión que trabajan para las empresas de la economía social. Más de 130.000. Por lo tanto, nosotros ponemos mucho el foco en esta línea. Para nosotros es fundamental porque estamos absolutamente convencidos que a través de esta línea estamos fortaleciendo, ayudamos a fortalecer a las empresas de la economía social sin ninguna duda. Muchas gracias y este es el mensaje que os quería dar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que nos venimos muy arriba al escuchar todos estos datos. Le damos paso a Cristina González. Muchísimas gracias. Tienes que... Ahora, ¿no? Que tenía que matar yo la silencia. No, decía que muchas gracias, Juan Carlos, por tu introducción y que me sumo pues a dar las gracias a los mismos grupos que has hecho tú para no repetirme. Así que si les parece empezamos. Yo me voy a soportar en una presentación que si me puedes poner en pantalla pues entraríamos en materia. Un poco lo que decía Juan Carlos es totalmente cierto. Nosotros somos un banco, Microbank, que pertenecemos al grupo CaixaBank y estamos especializados en esto, en financiar, en buscar financiación que tenga un impacto social. Y hace 2 años precisamente lo que nos planteamos es que qué mejor que intentar buscar una línea de préstamos para la empresa social, porque si alguien realmente genera impacto social hoy en día es la empresa social y la economía social. Y por eso apostamos, pues junto con la Comunidad Europea y junto con el FEI, en entrar en esta línea de préstamos EASY. Todo el mundo dice EASY porque lo pronuncia en inglés, pero en realidad si lo dijéramos en español sería EASY. Pero yo voy a estar hablando siempre de préstamos EASY para que sea más fácil y para que el resto del equipo de Microbank no me digan que hablo mal. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si pasamos a la primera diapositiva, muchas de las cifras las ha comentado ya Juan Carlos en su exposición. La realidad es que la economía social española cada vez tiene más peso, como está sucediendo también en el resto del mundo, y por eso para nosotros era muy importante trabajar en economía social. Para añadir algún dato más que no se ha hecho constar hasta ahora, es que para nosotros es muy importante que la economía social no únicamente crea empleo, sino que crea empleo de mayor calidad. Un 80% de los lugares de trabajo creados por la economía social española son puestos de trabajo de contrato indefinido. Y en general podemos decir que se destruye un 6,6% menos de empleo que la empresa tradicional. Entonces, para nosotros estaba muy claro que esto iba a ser muy importante. Tanto es así, y aquí no me detengo más ya en esta diapositiva porque ya se ha comentado con anterioridad, es que supongo que saben ustedes que este año Toledo ha sido la capital europea de la economía social y recientemente, este mes de noviembre, se han celebrado unas jornadas en las que se ha estado debatiendo sobre el papel de la economía social en Europa. Y una de las cosas que ha quedado claro y ha sido pues, ampliamente debatido y aportado por todos los ponentes es que la economía social va a jugar un papel muy importante en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Europea del 2030, pero que también va a jugar un papel muy importante en la recuperación de la crisis que se está produciendo como problema del COVID, ¿no? Y en este caso el comisionado europeo para empleo y derechos sociales, él hacía un comentario que a mí me llamó la atención y del cual me sentí orgullosa, ¿no? Porque lo que comentaba es que decía que para que todo esto sea posible, para que la economía social pueda realmente desempeñar este papel tan importante que va a tener en los próximos años en la economía social europea, es necesario que se implique, por un lado, el sector público y, por otro lado, las instituciones financieras. En este sentido, cuando leí esto, yo me sentí orgullosa porque Microbank y CaixaBank ya apostamos por la economía social hace 2 años cuando decidimos crear esta línea de préstamos para dar pues, servicio y para poder ayudar de alguna manera desde nuestra aportación de financiación a todas las empresas sociales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo creo que lo que comentabas también, Edgardo, tú en tu introducción, es una realidad, ¿no? Toda esta situación de emergencia sanitaria que llevamos viviendo desde hace ya 10 meses y para la que todavía no vemos el fin, está provocando terribles efectos negativos en la economía y también en la sociedad. En todas las crisis es cierto que la labor de las entidades sociales ha sido y está siendo enorme y fundamental para la continuidad y el bienestar de la sociedad. Su trabajo
es enormemente valioso para los más vulnerables y nosotros queremos estar con ellos, ¿no? Entonces ya estamos empezando a ver los primeros efectos de la crisis, como son, pues, se destruye empleo, crece la pobreza, muchas más personas en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar, personas mayores aisladas, más problemas de soledad, más problemas de comunicación, y estos son solo algunos de los efectos que estamos viendo. También lo que estamos viendo es que el shock de la pandemia ha paralizado o ha cambiado el funcionamiento de muchos de los servicios concertados y subvencionados. Muchos de estos servicios ahora pues, no se prestan o si se prestan mal. Con todo esto lo que está sucediendo es que las empresas de economía social, las empresas sociales tenéis más trabajo y probablemente vuestros servicios o vuestra ayuda está siendo mucho más demandada de lo que era hasta ahora. Y todo ello conlleva probablemente más necesidades de capitalización, más necesidades de financiación. Y en la medida que podamos, desde Microbank, pues queremos estar a vuestro lado. Y una de las maneras de estar a vuestro lado es con esta línea de préstamos. Lo siguiente que me gustaría comentar, y ya pasamos a la diapositiva siguiente, sería un poco crear el marco o contextualizar o fijar cuáles son los requerimientos que fija la Unión Europea para definir lo que es una empresa social. No todas las empresas son empresas sociales, hay empresas que son empresas que se dedican al mundo del sector, pero no son empresas sociales. Entonces, una empresa para que sea considerada social puede estar en cualquier sector, hay empresas sociales en cualquier sector de la actividad productiva, hay empresas sociales de todos los tamaños y hay empresas sociales en todas las fórmulas jurídicas. Los tres únicos requerimientos para que una empresa sea social sería que tenga una actividad empresarial, que sea gestionada con criterios de sostenibilidad económica, es decir, que sea sostenible económicamente y también con criterios sostenibles medioambientalmente. Y que su actividad directa o los medios a través de los cuales realiza su actividad tenga un impacto social, medible a poder ser. Los principales sectores de actividad que reconoce la Comunidad Europea son los que vemos en pantalla. Principalmente se trataría de actividades relacionadas con la integración laboral de personas con dificultades, de colectivos vulnerables, o actividades relacionadas con servicios sociales dirigidos a las personas, o actividades relacionadas con el desarrollo local y áreas deprimidas. Y luego hay otro gran paquete de actividades ya relacionadas con criterios más no tan sociales y quizás más ambientales, actividades relacionadas con el reciclaje, con la protección del medio ambiente, con la preservación del patrimonio, con actividades relacionadas con la interculturalidad. Estos serían los criterios que se fijarían a nivel de la Comunidad Europea, como decimos, para todo esto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que ya está siendo una realidad hoy en día es que las empresas sociales cada vez crecen más. Y una parte de ayuda fue la Ley de Contratos Públicos modificada en el 2017. En esa ley lo que se recogió es que hay lo que se llama los contratos reservados. Una parte de los contratos públicos tienen que estar reservados para empresas sociales, con lo cual se amplió. Pero realmente lo que ha cambiado es la percepción que tiene la sociedad hoy en día a los consumidores de las empresas sociales. En ese encuentro de Toledo que les refería hace poco, la ministra Yolanda Díaz tuvo a bien de bautizar a la empresa social como empresas con alma. Yo creo que ese adjetivo, hablar de la economía social como una economía con alma, es realmente la percepción que cada vez más tiene la sociedad de lo que es la economía social. Son empresas que tienen un propósito y hoy en día lo que se demanda precisamente a la empresa es que tenga esto, un propósito. Que la finalidad de la empresa no sea hacer ganar dinero a sus socios, que también, pero que la finalidad última tiene que estar más allá, tiene que ser generar ese impacto en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que realmente está haciendo la economía social y por eso cada vez hay más demanda, o sea, la opinión pública y el consumidor final está dispuesto a pagar, incluso pagar algo más por utilizar los servicios o por comprar bienes que estén producidos por economía social. Con lo cual, es un sector que vemos que está teniendo un crecimiento muy rápido y que a futuro lo va a tener más. Como ocurre con cualquier empresa, antes de afrontar un crecimiento es necesario afrontar una capitalización. No puedes afrontar nuevos retos si no has definido primeramente cómo vas a asumir ese crecimiento, ¿no? Y ahí también la línea de préstamos ESI puede ser una fórmula para ayudarlos. Tradicionalmente, la empresa social se ha financiado con las 3 Fs,
Es decir, ha empezado por la aportación de amigos, de socios, de conocidos. En siguientes pasos, cuando la empresa estaba ya más consolidada, han entrado a conseguir subvenciones o a conseguir prestación de servicios que vienen a través de una subvención. También han entrado en procesos de fundraising o en procesos de crowdfunding, pero lo que realmente le costaba a la empresa o a la economía social era conseguir financiación en el sector bancario tradicional. Para el sector bancario, la empresa social hasta hace unos años se veía como un sector de riesgo. No teníamos muy claro, eso que ahora ya es tan evidente, que una empresa puede ser social y ganar dinero al mismo tiempo, hace unos años no tantos, no era tan claro. Y por eso también Microbank decidimos apostar por entrar en ese segmento y ser un banco que diésemos financiación bancaria tradicional a la empresa social. Y eso también es otro de los objetivos que tenemos con la línea de préstamos IASI. Si pasamos a la diapositiva siguiente, es un poco enmarcar el por qué eso mismo que identificamos desde Microbank, pues lo identificó evidentemente la Comunidad Europea, y lo que hicimos nosotros fue sumarnos a un proyecto que se estaba iniciando, que es este programa que se llama Programa EASY, Employment and Social Innovation. Es un programa muy amplio que también trata temas de innovación y temas de emprendeduría a nivel general, pero que tiene una parte que se centra precisamente en financiar las empresas sociales, y es a la cual nosotros nos adherimos. El programa EASY, por lo tanto, está financiado e impulsado desde la Comisión Europea, está gestionado a través del vehículo de la Comisión Europea, que es el Fondo Europeo de Inversiones, y finalmente esto llega al consumidor final, llega a las empresas sociales a través de todas las entidades financieras, y en el caso de España la principal, o sea, la entidad principal o más grande es Microbank y CaixaBank, ambas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Somos de los pocos bancos en España que disponemos de este programa para ofrecer a la empresa social. Y eso también pues, nos llena de orgullo el hecho de haber visto o haber entendido pues, que la economía social iba a jugar un papel muy importante en el futuro, y nos gustará poder ser un actor en todo este movimiento pues, que está creciendo. Vamos a entrar ya en el detalle un poco más de lo que es exactamente el préstamo EASI, y para eso podemos pasar a la diapositiva siguiente, si os parece. ¿Qué hemos hecho? El FEI lo que nos proporciona o lo que asigna a las entidades financieras, y en este caso a Microbank, es una garantía, ¿vale? Con esta garantía nosotros lo que hemos hecho es diseñar un producto, una línea de préstamos que nos permita cubrir las necesidades de financiación de las entidades o empresas sociales. Esta línea se implementó en que lanzamos al mercado un primer tramo de hasta 50 millones. Este primer tramo se agotó durante estos meses de confinamiento. La realidad es que el préstamo EASI ha sido un préstamo muy utilizado, muy demandado por la empresa social, principalmente en estos primeros meses de la pandemia, en que todavía pues, las líneas ICO no estaban implementadas, en que todo el mundo estaba un poco apurado para encontrar financiación y para encontrar liquidez. Nosotros ya teníamos disponible la línea EASI y ha sido utilizada pues, por muchas empresas españolas en estos momentos, con lo cual este primer tramo se consumió, pero rápidamente, gracias a los contactos que tenemos con el FEI y la Comisión Europea, conseguimos ampliar en un segundo tramo de hasta 80 millones, que es lo que actualmente está disponible, y que podemos continuar ofreciendo sin ningún problema, porque el periodo se extiende hasta final del 2023 o hasta que se agote el cupo, cosa que no prevemos que suceda en breve. Con lo cual, el préstamo EASI en estos momentos está plenamente disponible para cualquier empresa que quiera utilizarlo a través de cualquier oficina de CaixaBank. Si pasamos a la diapositiva siguiente, concretamos ya un poco más. He definido con anterioridad cuáles son los criterios de la Comisión Europea para considerar una empresa que sea empresa social, y ahora lo que vamos a hacer es concretar un poco más exactamente los criterios de elegibilidad, es decir, qué tiene que cumplir exactamente para que pueda disponer de un préstamo EASI, ¿vale? Como decía, la empresa tiene que tener una sostenibilidad económica, y uno de los requisitos es que de los beneficios únicamente se puede repartir a los socios un tercio, ¿vale? Por eso que se decía que el impacto final tiene que ser no el beneficio de los socios, sino que tiene que ser crear un impacto social en la sociedad. Tiene que tener una actividad empresarial, pero esta actividad empresarial como máximo puede ser de 30 millones de euros de balance o de facturación. Y finalmente, esta actividad tiene que generar, como decíamos, un impacto social en la sociedad, y
a medida que sea posible, se tiene que medir este impacto social. Es decir, resumiendo, actividad empresarial de menos de 30 millones de balance, una gobernanza, una empresa sostenible que tenga beneficios, pero que no reparta más de un tercio de los beneficios y que genere un impacto social que se pueda medir en la sociedad. Estos son los 3 requisitos. Yo creo que la mayor parte de empresas que ustedes representan cumplen estos requisitos y, por lo tanto, podrían solicitar un préstamo EASI. Algunos ejemplos son los que vemos en pantalla, como por ejemplo, pues, empresas relacionadas con iniciativas sociales y medioambientales. Por ejemplo, aquí nosotros estamos hoy en Barcelona y cerca de Barcelona hay una empresa muy conocida que son unos talleres, unos viveros, los viveros Belloc. Estos viveros lo que hacen es son talleres ocupacionales para personas con discapacidad. Entonces, es una de las empresas sociales de referencia, por ejemplo, aquí en Cataluña. Cooperativas con iniciativas sociales y también centros de empleo, centros especiales, ¿no? Como os decía, la empresa social adopta formas jurídicas de cualquier tipo, pero mayoritariamente la empresa social lo que estamos viendo son asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo, todo este tipo pero también podría ser una sociedad laboral o una sociedad limitada o incluso una sociedad anónima, porque también se incluyen empresas de todos los tamaños. Y si pasamos a la diapositiva siguiente, ya entramos un poco a entrar las características de lo que sería el préstamo EASI. Este préstamo, como decía antes Juan Carlos, esta línea de préstamos para nosotros fue un poco rupturista porque rompimos un poco el concepto de centrarnos más en los microcréditos, ¿no? Aquí, como pueden ver, pues se puede conceder hasta 500.000 euros de importe máximo por beneficiario en una sola operación y, de hecho, este importe podría llegar incluso hasta 1 millón de euros en varias operaciones. Pero en un one shot, es decir, en una única operación, a un único beneficiario, podemos llegar hasta 500.000 euros. El plazo es un plazo mucho más largo también de lo habitual, son 10 años. Y este préstamo lo concedemos sin garantías adicionales, porque tenemos precisamente las garantías que nos proporciona el FEI. Es decir, no es necesaria una garantía real adicional, no es necesaria una hipoteca, no es necesario nada de este tipo. Las condiciones son preferentes en los tipos de interés y se puede solicitar pues, en cualquier oficina de CaixaBank o a través del centro de instituciones de cualquiera de las comunidades autónomas de CaixaBank donde ustedes estén operando. Y si no, al final de todas nuestras presentaciones también les dejaremos unos teléfonos de contacto. Es decir, la manera de contactarlo es muy fácil. Y si pasamos a la diapositiva siguiente, entramos ya también un poco más en detalle en cuál es la aportación de valor para todos ustedes, ¿no? ¿Qué tiene de especial este préstamo que a lo mejor no tendría un préstamo, otro tipo de préstamos que les podrían ofrecer en una oficina de CaixaBank? Pues que es un producto que está especialmente adaptado a las necesidades de la empresa social. Nosotros somos conscientes que la empresa social pues, muchas veces cobran subvenciones o cobran ayudas y que a veces se demoran el cobro de estas ayudas o que está fijado una vez al año o una vez cada 6 meses. Y en ese periodo, pues, la empresa puede tener unas necesidades de liquidez. Entonces, este producto lo que permite, porque una de sus modalidades lo que permite precisamente es esto, ¿no? Anticipar de alguna manera el cobro de esa subvención. Y esa sería la modalidad bullet. Durante el tiempo que se contrate, la empresa únicamente está pagando intereses y la devolución del capital se hace al final, coincidiendo con el vencimiento o cuando se cobra la subvención. La modalidad más normal del préstamo es que sea un préstamo amortizable al plazo que el cliente, en este caso que la empresa decida, pero siempre con el horizonte máximo de 10 años. La finalidad es muy amplia porque con el préstamo podemos cubrir tanto las necesidades de inversión de una empresa que inicia, una empresa social que está iniciando su actividad. Muchas veces lo que decíamos, ¿no? La manera de financiarse es recurrir a socios, a accionistas, a los patronos si se trata de una fundación. Pues también podemos utilizar un préstamo EASI para iniciar la actividad de una empresa social nueva. También para tener circulante, para la actividad normal de la empresa y también serviría para poder realizar nuevas inversiones. Muchas veces la empresa social tiene en mente o fruto de su crecimiento o fruto de lo que está ampliando su actividad, tiene necesidades de ampliar, de hacer nuevas inversiones en CAPEX o cualquier otro tipo de nuevas inversiones, pues con esto también se puede hacer con un préstamo EASI. Como hemos dicho antes, no se requiere de garantías adicionales y los plazos para un préstamo sin garantías son elevados porque hasta 10 años pues, es bastante tiempo.
Otra ventaja relevante es que financiamos hasta el 100% del proyecto. Normalmente la financiación bancaria financia una parte del proyecto, normalmente no más del 80%, y en este caso nosotros podemos llegar a financiar hasta el 100% del proyecto si se considera viable. Y como hemos dicho también con anterioridad, las condiciones financieras son muy competitivas. Este es en resumen el producto que hemos creado. Creemos y sabemos por experiencia, porque llevamos ya, pues como decíamos, más de 50 millones concedidos en diferentes empresas sociales a lo largo de toda la geografía española, que es un producto que está ayudando a consolidar la empresa social, también la empresa que se inicia, y que por descontado, pues en el turno de preguntas que está programado para el final, estaré encantada yo misma o Ángel Soto, que es nuestro director de negocio, que también está conectado, a dar respuesta a cualquier pregunta que tengan para poder ampliar un poco más esta información, que he intentado ser muy breve y un poco quizá rápida, pero era para ajustarme a los 10 minutos que teníamos programado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Un comentario para la audiencia. Por favor, las preguntas, no levantéis la mano porque no podemos dar preguntas por voz. Por favor, pasar las preguntas por escrito. Hay varias preguntas. Elena, te toca el último pedacito, lo más comprimido posible para que podamos dar paso a las preguntas. Sí, Adelante, ningún problema. Elena. Voy a intentar ir reduciendo, pues avanzar, Marcos, si quiere la presentación. Igualmente luego, bueno, tienen a través de Óscar, pueden contactar conmigo para cualquier duda que surja. Puedes pasar, Marcos. Bueno, Juan Carlos ha explicado muy bien, ¿no?, qué hace Microbank, Cristina también en qué consiste el préstamo ISI, y yo lo que quería compartir con las entidades que están aquí con nosotros, pues es un proyecto de impacto social que hemos hecho ad hoc para todo el tema de medición de impacto de la economía social. Microbank, desde prácticamente el inicio de su actividad, ha hecho medición del impacto, ¿no?, porque forma parte de nuestra esencia, ¿no?, medir lo que hacemos para saber si realmente estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos marcado. A nivel de microcréditos lo teníamos muy claro, pero cuando nos llegó esta nueva línea de financiación, sí que surgió un nuevo proyecto en el que necesitamos establecer un poco las bases de cómo medir el impacto social de esta línea de financiación. En este sentido, lo que hicimos fue trabajar con Stone Soup Consulting, que es una empresa social que también su objetivo es ayudar a otras empresas a medir su impacto social, y lo que nos planteábamos era si la metodología que habíamos utilizado hasta el momento nos iba a servir también para medir el impacto social en el caso de la economía social. Y lo que vimos fue que no, ¿no? Es muy complicado la medición del impacto porque no hay un sistema unificado de medición de impacto, sino que al final lo que se ve es que cada proyecto tiene unas características y al final no hay una metodología única, sino es la suma de diferentes sistemas de medición lo que nos va a dar un valor en cuanto a la medición de ese proyecto concreto. En el caso de la línea ISI, lo que veíamos es que había que establecer un estudio longitudinal, que lo que implica es que no solo se mide el impacto en un momento determinado en el tiempo, sino que requiere hacer un evolutivo de ese impacto a lo largo del tiempo. La línea ISI tiene un impacto que es medible a corto plazo, ¿no?, como es la liquidez que le das a la empresa social, pero hay otra serie de impactos que se tienen que monitorizar a lo largo del tiempo, ¿no? Y en este sentido fue una innovación el trabajar con una línea de base y un estudio longitudinal que lo que nos va a ir dando es cómo se van produciendo estos impactos. También lo que hicimos fue un trabajo con todos los agentes o actores implicados en el proceso, tanto las propias empresas sociales beneficiarias del préstamo como también pues, todo el equipo de riesgos, gestores de la oficina de CaixaBank, para entre todos intentar identificar cuáles eran los impactos que preveíamos, y trabajamos a nivel metodológico con lo que se conoce como la teoría del cambio, que lo que pretende no es describir e ilustrar cómo a través, o sea, lo primero que hay que determinar es qué objetivo buscamos a través de nuestra línea de financiación, en este caso, qué problema buscamos solventar a través de la línea de financiación ISI, y a partir de este objetivo establecer los recursos necesarios, las actividades para poder determinar los outputs y los outcomes y también el impacto que se genera de todo ello. Si quieres, Marcos, avanzamos
Aquí lo que he intentado ilustrar, que no me voy a entretener, es cómo a nivel metodológico trabajamos todo lo que fue la teoría del cambio a partir de la identificación del problema y de las actividades, y como os decía, identificamos una serie de impactos que son visibles a corto plazo, otros a medio y otros a largo plazo. También identificamos riesgos, que bueno, es uno de los factores que también hay que tener en cuenta de cara a todo el estudio de impactos. Si pasamos, Marcos, de diapositiva. Fue muy complicado, o sea, es complicado todo el tema de medición de impacto, no sé si vosotros estáis familiarizados, ¿no? Primero porque no hay una estandarización en cuanto a la metodología y a los procesos, y luego porque trabajar con indicadores sociales, así como todo lo que son indicadores a nivel medioambiental, sí que están bastante estandarizados, incluso pues hay una taxonomía, ¿no?, que se está trabajando a nivel europeo para poder trabajar todos de una manera común. A nivel social sí que está como un poco en el limbo, ¿no? Entonces, trabajar e identificar indicadores que sean fácilmente agregables para las distintas tipologías de empresas sociales, para nosotros fue todo un reto, ¿no? Al final nosotros tenemos empresas sociales muy grandes, muy pequeñas, unas que trabajan temas medioambientales, otras que trabajan temas sociales, y el objetivo era identificar unos indicadores que nos permitieran, que no fueran muchos, ¿no?, porque al final mucha información también nos dificultaba luego la comprensión, que no fueran muchos y que fueran fácilmente agregables para poder luego tener una información unificada, ¿no? Entonces, lo que sí que identificamos fue dos grandes líneas de impacto, una en la propia empresa social y otra en el impacto de los beneficiarios o de la sociedad, y dentro de cada una de estas áreas de impacto identificamos unos indicadores propios. En el caso de la empresa social, pues todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento organizacional y con la mejora de la sostenibilidad financiera de las empresas, ¿no? Es un impacto directo que a través de la financiación conseguimos repercutir en la empresa social, y sin lugar a dudas esto trae una serie de impactos más a medio y largo plazo, que es cómo estas empresas sociales o entidades sociales pueden pues ampliar su impacto a través pues, de nuevos proyectos o de ampliar el número de beneficiarios a los que les están dando soporte, cómo pueden mejorar el impacto social y cómo pueden también mejorar o ampliar todo lo que es creación de empleo, sobre todo en los ámbitos que decía Cristina, ¿no? Un ámbito de empleo protegido, ¿no?, en el que el acceso en el mercado laboral ordinario pues, muchas veces es muy complicado. Si quieres, Marco, pasamos de diapositiva. Otra cosa que tuvimos en cuenta, ¿no?, fue un poco qué técnica utilizamos, ¿no?, de cara a medir el impacto. Al final, el año pasado trabajamos con una encuesta mixta entre online y telefónica, y lo que sí que bajo mi humilde experiencia, lo que ha resultado más complicado ha sido todo el tema de la recogida de información. Son las empresas sociales a nivel de recursos muchas veces son deficitarias, con lo cual todo el tema del impacto social a veces les genera un esfuerzo extra, y la tasa de respuesta en muchos casos fue complicada. Con lo cual aquí ya de inicio ya decidimos ir a todo el universo, contábamos con un universo pequeño de 131 empresas y bueno, finalmente conseguimos trabajar con un margen de confianza del 95%, lo que nos permite un poco pues, trabajar con una fiabilidad buena en cuanto a los resultados. A nivel de resultados, en una primera presentación aquí veis un poco la tipología de las empresas sociales que solicitaron financiación, después las áreas de actuación de las organizaciones, la mayoría de ellas trabajan en temas de inclusión sociolaboral, tema de salud y bienestar también tiene un peso importante, y la educación también. Sobre todo, destacar también, ¿no?, el empleo de estas organizaciones, que el 52% es de carácter protegido, con lo cual todo lo que sea potenciar estas organizaciones pues es muy importante. Y luego, como comentaba Juan Carlos, hay prácticamente estas empresas trabajan con todos los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual también a nivel europeo pues potencian, ¿no?, un poco esa consecución de la que vamos todos detrás, ¿no?, a ver si conseguimos alcanzarlos. Y un poco para finalizar, para dejar, Marco, si quieres pasar un poco de tiempo para las preguntas, los resultados así muy a nivel simplificado, ¿no? O sea, el 84% lograron el objetivo del préstamo, un 77% mejoró sus estados financieros, el 95% considera
que el fortalecimiento, el préstamo contribuyó para el fortalecimiento de su empresa y bueno, más importante al final es que el 80% de estas entidades han aumentado su impacto social, ¿no? Que al final era el objetivo de nuestro programa y bueno, de esta manera podemos medirlo, ¿no? y saber que estamos dando cumplimiento. Edgardo, yo por mi parte ya está muy rápidamente. No, estupendo, estupendísimo, Elena. Mire, yo propongo que veamos el vídeo del ejemplo práctico porque eso ayuda a terminar de comprender la idea general y pasamos a las preguntas que queda el tiempo necesario para ellas. Adelante, Perfecto. Marco, con el vídeo del ejemplo. SAEMA es un centro especial de empleo que se dedica a actividades medioambientales y a reciclado de residuos y como tal generador de oportunidades de formación y empleo para personas con discapacidades importantes. El proyecto de SAEMA lo ha puesto en marcha Amica para intervenir en este mercado de los reciclados, de la conservación de nuestro entorno. Es una asociación que ayuda a personas con discapacidades y luego tiene diversos centros, tiene lavanderías, tiene este que es de reciclaje. Separamos todo tipo de envases, pero llega mucho cartón que no tiene que llegar, llegan restos de comida, escobas, balones, ropa y eso no, aquí no tiene que venir eso. Nosotros solicitamos financiación para proyectos de mejora, de innovación que queremos introducir en los centros especiales de empleo y ha sido CaixaBank quien nos ha orientado de los fondos de Microbank que nos han parecido pues, geniales para el propósito que pretendíamos. Con Amica pues, iniciamos relaciones en el año 2000 en que bueno, empezaron a ser clientes nuestros. Pensamos en Microbank para poder encajar los proyectos que se nos presentaban, sobre todo bueno, porque habíamos leído que había firmado un nuevo convenio EASI que veíamos que encajaba perfectamente. Amica ha desarrollado tradicionalmente inversiones en los centros especiales de empleo gracias a los fondos que hemos recibido de Europa. Pensamos que sí que es imprescindible que la banca se acerque a este modelo económico que estamos generando. El Fondo Europeo de Inversiones lo que aporta, en este caso a Microbank, pues es un mayor confort en la formalización de estas operaciones por cuanto da una garantía adicional. Tenemos que ponernos al día y ponernos al día es poder seguir compitiendo en mercados abiertos, mantener esta sostenibilidad, invertir de nuevo, automatizar procesos de producción en la selección de envases de forma que seamos más productivos. Lo que estamos logrando con esto, entiendo, es que la tecnología la ponemos al servicio de la empleabilidad y no al contrario. A nivel personal pues, supone una gran satisfacción el poder contemplar pues, bueno, cómo desde un centro de empresas se puede colaborar también con empresas de carácter social. Son iniciativas de grandes proyectos donde queremos demostrar precisamente esto, que las personas con discapacidad, con sus capacidades, pueden aportar soluciones. Con mucha suerte, en definido, hace ya 3 años y que no falte. Para mí el contrato indefinido es muy importante. Buah, pues tener seguridad de tener trabajo hasta la jubilación. Yo de no tener nada a tener con qué vivir, pues ha cambiado mucho. Y luego a la hora de hablar y expresarme, porque yo no hablaba casi, prácticamente decía sí, no y nada más. La economía social es imprescindible. Es la economía que piensan las personas, la economía que necesitamos para dar oportunidades de empleo. Me siento de aquí, de Amica. Bueno, estupendísimo el video, porque muestra con mucha claridad de qué se trata de lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Voy a pasar algunas preguntas. Aviso ya al auditorio que no va a ser posible pasar absolutamente todas, pero bueno, algunas particulares. Comienzo entonces con una de María de la Fundación Lucas. Dice, entiendo entonces que si una fundación no tiene actividad económica, no entra en este parámetro de empresa social. ¿Es correcto esto? ¿Tiene alguna otra posibilidad para conseguir apoyo de crédito EASI? Vale. Ángel, ¿quieres Ángel es nuestro director de negocio, ¿quieres contestar tú? Estás en mute, Ángel. Ángel. Reinicio el audio, ¿ahora se me escucha bien? Y ahora sí, ahora sí.
Vale, buenos días a todos, muchas gracias. Centrándome un poco en la respuesta, en principio el programa EASY tiene unos requisitos que nos vienen un poco marcados por lo que el Fondo Europeo de Inversiones considera que son los criterios, lo que se llaman criterios de elegibilidad. Uno de ellos es que la empresa social, en cuanto a definición de empresa, tenga actividad económica, actividad empresarial. Y esto sí que es un requisito del préstamo. Esto no quiere decir que una operación no se pueda financiar, porque desde el punto de vista de la financiación global de CaixaBank seguro que hay vías de financiación para cualquier proyecto, pero en algunos casos esto podría ser una limitación. Nosotros lo que hacemos en casi todas estas situaciones, porque estos criterios de elegibilidad que nos plantea el Fondo Europeo de Inversiones en su contrato son muy genéricos y a veces algo ambiguos, lo que hacemos o lo que animamos es a todas nuestras oficinas de CaixaBank de que cualquier proyecto que tengan que pueda parecer que se enmarca dentro de lo que podría ser el ámbito de empresa social, de Employment and Social Innovation, que son la definición de EASY, nos lo planteen. Y si tenemos alguna duda al respecto, nosotros lo que hacemos es consultarlo directamente con el FEI y tener una opción un poco más directa. Es decir, desde un punto de vista genérico, si nos atenemos a los criterios de elegibilidad, si no hay ninguna actividad empresarial, sería difícil que se financiara, pero todavía así lo que hacemos es plantear cada caso que nos llega para ver exactamente hasta dónde se flexibiliza esa actividad empresarial. No sé si he contestado. Pero... Perfecto, muchísimas gracias. Muchas organizaciones reciben para financiarse subvenciones de la administración. ¿Este tipo de financiación puede ser reemplazada por un préstamo EASY en momentos como estos donde está, está en vía de desaparición las subvenciones públicas? ¿Es posible? Sí, ¿contesto yo a Cristina o prefieres contestar tú? Sí, contesta tú. Sí, de hecho, yo creo que Cristina lo ha comentado un poco antes. De hecho, nosotros al implementar la línea de préstamos ya pensamos en la posibilidad de financiar este tipo de subvenciones y, en principio, respecto al requisito anterior, aplicaría lo que he comentado, pero no hay ningún problema en que los ingresos vengan a través de subvenciones. Lo importante es que haya una actividad empresarial. La modalidad en cómo se cobra no es un driver que afecte a la posible concesión del préstamo. En muchos casos, como decíamos, se financian a través de estas líneas que son de amortización al final, precisamente por eso, porque hay un impacto en la inversión que necesita hacer la empresa que luego no cobra o no recibe los fondos de la administración, ¿no? Perfecto. ¿De qué manera se justifica el impacto social que genera la actividad o el proyecto al que la institución se está presentando para poder recibir un préstamo EASY? Entiendo que por el tema me la respondo yo. Muy bien. Bueno, el Fondo Europeo de Inversiones lo que sí que nos solicita es un poco en contrapartida de esta financiación es poder justificar el impacto social. Aquí hay dos vías, o bien la propia empresa, si ya tiene un proyecto de medición de impacto, nos lo puede facilitar, pero si no, lo que hicimos fue precisamente por la falta de recursos que tienen muchas de estas empresas sociales, fue trabajar este proyecto con unos indicadores que pudieran servir para todas las empresas, con lo cual en el caso que no tengan calculado su impacto social o medido su impacto social, podrían acogerse al proyecto que tenemos nosotros y con este sí que lo podríamos calcular. Muy bien. Acá hay un tema que no ha surgido, pero que se ve que los espectadores conocen del tema y preguntan. ¿Quiénes son las entidades colaboradoras de Microbank y cómo se postula una organización para ser una entidad colaboradora? Las entidades colaboradoras, ya contesto yo, digo, las entidades colaboradoras, normalmente nosotros las entidades colaboradoras nos llegan a través de la relación que tenemos en el territorio. Lo que decíamos, nosotros operamos a través de la red comercial de CaixaBank. CaixaBank está organizado en 14 direcciones territoriales y normalmente a través de la dirección territorial de cada territorio o a través de sus instituciones nos llegan entidades colaboradoras que piensan que son susceptibles de poder operar con Microbank. Firmamos un convenio de colaboración con ellos. Estamos abiertos a valorar, o sea, nosotros que buscamos de una entidad colaboradora, pues que sea una entidad donde haya un equipo técnico que pueda hacer valoración de proyectos y que luego los proyectos que nos lleguen a Microbank a través de la red de oficinas de CaixaBank sean proyectos que ya estén valorados con una primera mirada técnica de viabilidad de ese proyecto. Perfecto, o sea que de alguna palabra, Cristina, si fuera una fundación
como el caso de la Fundación Lucas, que quisiera actuar como entidad colaboradora porque sabe que el impacto social lo recibe otro, sí podría ser. Podría ser o hacer una entidad colaboradora y hacer esa intermediación de evaluar los proyectos y llevarlo al banco evaluado. ¿Es correcto? Sí, pero repito, si esta fundación tiene un cuerpo técnico, o sea, tiene un equipo de personas técnicas que pueden hacer valoración de proyectos, entonces sí. Perfecto. Vamos a suponer que lo tienen, claro. Muy bien. Más preguntas. ¿Hay otros aspectos positivos que nos ayuden a postularnos para que se conceda el préstamo? ¿Hay algo que se pueda resaltar como muy específicamente? Esto quizá, Ángel, también podías responderlo tú. Ángel, el micrófono. Vale, ya está. Es que no sabes... Perdón. Sí, bueno, básicamente son los criterios habituales para concesiones de préstamos. Aquí, evidentemente, se valora que estamos hablando de empresas sociales, se valora que estamos hablando de empresas que puedan recoger el impacto social, como decía Elena, porque es uno de los requisitos que tenemos, y básicamente estos son los criterios generales de admisión del crédito. Es cierto que al final, como pasa en cualquier operación de préstamo, siempre ha de haber se ha de visibilizar una cierta viabilidad de la capacidad que tiene la entidad para devolver el crédito. Pero básicamente es esto, es decir, si hay un impacto claro de la actividad, hay una recogida del impacto social, es decir, que son las cosas que más o menos vienen dirigidas por el propio programa del Fondo Europeo de Inversiones, lo demás son aspectos típicos de la concesión del crédito, teniendo en cuenta siempre el componente social que Microbank incorpora en los procesos de admisión de crédito, porque evidentemente estos son créditos especiales, no son créditos normales, evidentemente es eso, pero básicamente es la viabilidad del proyecto. Aquí no aplican tanto como en otros procesos de admisión las garantías, sino realmente lo que es el propio proyecto y el impacto social que ese proyecto pueda generar, pero evidentemente la entidad, la organización ha de poder de alguna manera justificar que el préstamo se va a repagar, lógicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Como ya estamos pasado casi 10 minutos de la hora prevista y todos los espectadores se han mantenido firmes, vamos a intentar no abusar de ellos. Entonces, solamente dos últimas consideraciones. Una, Marcos, por favor, pon la última placa. Todos recibirán la presentación y al final encontrarán los datos de la persona de contacto con la que, a la que puedan canalizar todo el resto de preguntas que no se hayan hecho, y ellos, y don Oscar Romera lo pasará a quien corresponda. Y la otra cuestión ya es el cierre final, que se lo vamos a dejar a don Juan Carlos, que ha tenido la gentileza de acompañarnos durante todo este tiempo. Juan Carlos, lo que tú quieras decir para el cierre final de este webinar. El micrófono, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora, ¿no? Pues muy bien. Yo ya que estamos fuera de tiempo, agradeceros simplemente a todos una vez más la oportunidad que nos habéis dado de conocer Microbank y de conocer en este caso la línea Easy, y cualquier duda, cualquier posibilidad de colaboración que creáis que podemos tener con cualquiera de vuestras entidades, por supuesto, a través, ahora que estoy viendo ahí, de Óscar Romera en la Oficina de Instituciones de Madrid, estaremos encantados de atenderos para lo que sea. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, Cristina, Elena, Ángel, y nada, nos volveremos a reencontrar en otro momento. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó.